Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar sobre dos límites de dos funciones un tanto particulares. Una simplemente es más que todo, no sé si llamarle anecdótico, sino tiene una importancia desde el punto de vista teórico, y la otra no. Sí, es una función sumamente importante, que es el límite, un límite notable, que va a ser un límite notable que vamos a trabajar bastante, que es el límite notable del número E. Bien, vamos a la primera parte. Y luego va a ser bastante breve esto, y luego ya vamos a retomar con la parte central, que sería el cálculo, o vamos a hablar del número E tan importante en el análisis matemático. Retomando, nosotros a medida que hemos ido analizando, hemos ido entendiendo en su profundidad el concepto de límite, no desde el punto de vista operacional, sino desde el punto de vista conceptual. Recuerden, como siempre decimos, nosotros aprender una disciplina, en este caso matemática, que es lo que nos compete, una cosa en matemática es saber calcular y otra cosa es saber matemática. Nosotros a veces podemos saber hacer muchos cálculos, a lo mejor somos muy adiestrados en calcular límites muy complejos, o cuando veamos derivadas vamos a hallar derivadas de funciones muy complejas, o en integrales muy complejos, pero a lo mejor no sabemos matemática, el tema de matemática de análisis de límite o de derivada o de integrales. Entonces siempre es lo que tratamos de remarcar, que no solamente aprendamos a calcular, que obviamente es importante saber calcular, pero también que aprendamos matemática. Y para aprenderlo necesitamos entender el concepto en toda su extensión. Bueno, volviendo a nuestro tema. Cuando nosotros veíamos el tema del límite, uno decía, bueno, dada una función, era bastante lógico que a veces las funciones en algunos puntos de X, en algunos dominios no estuviera definida, o hubiese una incongruencia. O sea, si nosotros tenemos 1 sobre X, bueno, en X igual a 0, no podemos dividir por 0, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un punto de indefinición, o en otras funciones como las que habíamos visto, que teníamos X al cuadrado menos 4 sobre X más 2. Era lógico que en esas funciones tuviéramos puntos donde la función no estuviera definida. Ahora, como en general en esas funciones siempre ocurre que en ese punto no está definida, pero en el entorno sí está definida, ¿sí? En 1 sobre X, en X igual a 0 no está definida, pero me desplazo un cachitito hacia la izquierda o hacia la derecha del 0 y ya la función vuelve a estar definida. Y como el límite, en realidad lo que importa es lo que le pasa a la función, no en el punto que estamos considerando, sino en el entorno de ese X que nosotros estamos considerando, uno diría, bueno, entonces límite siempre existe de la función. Y sería lógico, creo, o sea, o yo lo entendería así, no sé, por ahí otros no opinan así, pero me da la sensación a mí particularmente como que uno dice, bueno, fenómeno, la imagen de la función puede no estar definida, etcétera, etcétera, pero el límite de la función
siempre va a estar definido. Bien. Y uno podría decir, bueno, ¿habrá alguna función en el cual, en estilo 1 sobre x, donde hay un punto donde no está definida la función, el entorno sí lo está definido, y no exista el límite? Y volviendo a lo que dijimos hace un rato, uno diría, la respuesta se me hace que uno diría, no, no puede existir esa función. Bueno, fíjense qué pasa con esta función. Por favor, hagan la gráfica que yo les voy a decir en estos momentos. Grafiquen igual a seno, y entre paréntesis pongan pi sobre x, y cierran el paréntesis, o sea, seno de pi sobre x. No seno de pi dividido x, ¿no es cierto? Seno, paréntesis, pi sobre x, paréntesis. Traten de hacer esa gráfica en el entorno del cero. Digamos, hagan esa gráfica entre menos 1 y más 1. Y en el entorno de 0, vayan tomando, no sé, tomen menos 1 y 1, menos 0,5 y 5, menos 0,25 más 0,25, menos 125, 125. Vayan particionándolo a la mitad de eso, y vayan tomando cada vez un entorno más próximo, tanto por derecha como por izquierda, del 0. Por favor, hagan esa gráfica, y luego de que hayan hecho esa gráfica, hacemos una pausa, pausen el video, hagan la gráfica o traten de hacerla, y luego retomen y sigan viendo el videito. Bien. Supuestamente ya hicieron la gráfica esa, ¿verdad? ¿Qué encontraron? Si la hicieron en forma correcta, esa gráfica, tendrían que haber hallado esta figura que está aquí, la figura 5,15. O sea, ustedes tendrían que haber arribado a esta gráfica. Bien, vamos a tratar de analizar qué pasa en esta gráfica. Por empezar, el máximo y el mínimo va a ser menos 1 y más 1, porque esta es una función, la que yo les hice graficar, que es seno de pi sobre x, la que está aquí, ahí arriba, es una función sinusoidal, donde la amplitud está dada por el término, el coeficiente que acompaña al seno, y en este caso el coeficiente es 1, por lo tanto, el máximo valor de esta expresión es 1, y el mínimo valor de esta expresión es menos 1. Por lo tanto, está limitada por arriba por más 1 y por debajo por menos 1, que es lo que, como está graficado acá, que es lo correcto. Bien, y fíjense que lo importante es qué pasa en el entorno del punto 0. Si nosotros a esta función se nos ocurriese calcular el límite de f de x para x igual a 0, o para x que tiende a 0, sería el límite del seno de pi sobre x para x igual a 0. Bien. De alguna manera, esta gráfica tiene alguna similitud con la gráfica que habíamos estado mencionando hoy de y igual a 1 sobre x, donde 1 sobre x no está definido en x igual a 0, pero sí lo está en el entorno del punto x igual a 0. Acá pasa algo similar. Como tenemos pi sobre x, esta función no tiene sentido para el caso de evaluarla en 0, porque nos quedaría seno de infinito. En realidad, como siempre decimos, hice un paréntesis a propósito, como siempre decimos, hablamos mal, o sea, pi sobre 0
no existe, ¿verdad? Bien. Volviendo a lo nuestro, sí, esa función está perfectamente establecida en el entorno de X. O sea, si yo tomo un X tan chico como yo quiera, pero no cero, yo puedo evaluar esta función. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que el seno de un ángulo, ¿en qué valores se hace cero? En 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en npi. ¿Sí? Bien. Cuando esta relación pi sobre x, yo pongo un x aquí, que fuese infinito, que tampoco puede ser 0, no lo puede ser porque decimos que no es un número, pero si esto fuese muy grande, esto sería aproximadamente 0. O sea que esta función en el infinito hacia la derecha y en el infinito hacia la izquierda va a ir hacia el 0. ¿Sí? A medida que se empieza a hacer más chico este x, particularmente si x valiese 1 o menos 1, esto vuelve a ser seno de pi, seno de menos pi, que en ambos casos es 0. Por eso que en menos 1 y en más 1 es 0. Lo mismo ocurre en 2. O sea que aquí este x sería, en un medio ocurre lo mismo, en 2 también. Perdón, en 2 es al contrario, se me hace 1. Tenemos la cresta y el menos 2. Siempre se me va a hacer esto 0 en pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, mientras que en pi sobre 2 se me va a hacer 1, porque el seno de pi sobre 2 o el seno de menos pi sobre 2 también es 1. 1 y menos 1, ¿verdad? Bien, pero esta parte y esta no nos interesa. Lo que nos interesa es el entorno de aquí del 0. Entonces, ¿cuándo esto se va a hacer 0? Cuando x, que pi sobre x, sea un número entero, o sea, pi, 2pi, 3pi, 4pi. O sea, ¿qué es lo que puso aquí Sadowski? Esto es pi, acá no se entiende mucho, es pi sobre x, esta es una x, esto es un igual, esto es una n y esto es pi. ¿Qué quiere decir? Que para todos los valores que yo tome de x, que se cumple que x pi sobre x sea igual a n por pi, estaríamos en la presencia de estos valores. Aquí, 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 todos los valores donde el seno se me hace 0. O sea que dicho de otra manera, el seno de esta función, ese seno se me va a hacer 0 en todos los valores que x sea igual a 1 sobre n, que es lo que puso aquí. O sea, siempre que yo le dé el valor x 1 sobre n, donde n es un número entero, se me va a anular la función. Eso va a ocurrir en los puntos 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, o con el negativo, menos un medio, menos un tercio, menos un cuarto, menos un quinto, o sea, hasta el infinito. Si ustedes hicieran un zoom a esta parte, es como que esto, a medida que nos vamos acercando al 0, este x va a ser cada vez más chico. Por lo tanto, esto va a ser más grande, o sea que va a pasar del menos 1 al más 1 en un intervalo más corto. O sea, es como que si ustedes hicieron una ampliación de esta función en el entorno del 0, es como que esta frecuencia cada vez más alta. O sea,
esto empieza a repetirse más 0, menos 0, más 0, menos 0, cada vez más rápido a medida que nos aproximamos al 0. Dicho de otra manera, esta función, a medida que nos vamos aproximando al 0, empieza a oscilar muy rápidamente con una frecuencia que cada vez más alta. Por lo tanto, nunca en el entorno de 0 la función se va a comportar en forma estable. O sea, en el entorno de 0 la función es totalmente, no digamos que caótica, porque va siempre entre menos 1 y 1, pero tiene una oscilación de una frecuencia altísima a medida que nos vamos aproximando al 0. Entonces uno dice, bueno, si cada vez oscila más rápido a medida que nos aproximamos al 0, cerca del 0, no sabemos qué valor puede tener, porque puede tener menos 1 hasta más 1 pasando por todos los valores. Por lo tanto, esa función no tiene límite para x igual a 0. O sea, esta es una de las funciones que no existe, o sea, no está definida la función para x igual a 0, pero tampoco existe el límite de esta función para x igual a 0. O sea, es una función que se comporta muy mal en 0, de hecho se comporta tan mal que no está definida, y se comporta muy mal también cuando nos aproximamos al 0 porque empieza, en vez de, o sea, para que exista el límite tiene que tender a un valor establecido. El límite era L, f de x menos L, tenía que ser menor o igual que el épsilon que nosotros quisiéramos, que habíamos dicho cuando lo definimos. Aquí ese L es un L que permanentemente me está oscilando entre menos 1 y 1. Por lo tanto, esta es una función que no tiene límite en x igual a 0. Es una parolita, me parece. Bien. Por eso que hay funciones que no tienen límite. Bueno, una función más sencilla sería el límite del seno de x para x que tiende a infinito. Esa función tampoco tiene límite, porque como el x es infinito, en el infinito la función está oscilando también entre menos 1 y 1. Tampoco tiene límite. ¿Sí? O sea, en general, las funciones no van a tener límite cuando en el entorno de un punto empiezan a oscilar de tal manera que no puedo determinar el valor de la función en el entorno de ese punto. Eso sería en definitiva lo que ocurre cuando una función no tiene límite y que representaría gráficamente una función que no tenga límite. Bien. El próximo tema entonces que vamos a ver es el que les comentaba, que sería el número E. Bien, en física, en álgebra, en geometría, hay números muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque son números que aparecen habitualmente. Por ejemplo, en geometría un número fundamental es pi. O sea, es como que uno va en la calle y va pateando pi. Aquí, en análisis, un número muy importante es el número E. Esos números tan importantes como no sé, en física, en dinámica de los fluidos, el número de Reynolds, o el número de Mach. O sea, hay muchos números, tanto en el campo de la física y de la matemática, que son muy importantes, que se repiten con cierta asiduidad. Por lo tanto, es útil estudiarlos y tenerlos presentes. Y otra cosa que en general tienen una característica, que son números irracionales, esos números. El número E se enmarca en esas características, es un número que aparece muchísimo en el análisis matemático,
ya vamos a ver que ese número E, la función, si nosotros hacemos una función y igual a E a la X, tomando ese número E, sabemos que es una función exponencial, y esa función es una de las funciones que tiene una característica que la tiene esa función nomás. Y esa característica hace que simplifique mucho ciertos cálculos. Lo adelantamos, la característica es que la función y su derivada coinciden. Eso nos facilita un montón cálculos tanto en derivadas como en integrales cuando lleguemos a ese momento. Simplemente acá lo que nos interesa es que este número es un número importante, ¿sí? Y que es un número irracional. Y ese número es aproximadamente 2,7182, etcétera, 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 como todo número irracional. Bien, hay distintas formas que uno llega al número E, pero aquí vamos a tomar esta formulita que nos define un número E, podríamos decir, que lo hacemos en función del límite, porque lo que estamos nosotros acá ahora estudiando es límite. Y no lo vamos a demostrar ni nada, porque esto también se puede demostrar con series y sucesiones, que es un tema que no está dentro de la currícula que vemos que nos piden en análisis 1. Por lo tanto, vamos solamente a hacer un análisis de esta definición de número E, y luego lo vamos a usar para calcular ciertos tipos de límites. O sea, es muy poco pretencioso lo que nosotros vamos a ver referente al número E. ¿Sí? Bien, analicemos esta ecuación. E igual límite de n que tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n. Vamos a empezar a analizarlo un poquito para entender qué le puede pasar a esta función, o qué valores puede adquirir esta función. O sea, esta función podríamos hacer una gráfica, podríamos poner en el eje de la y, graficaríamos ese valor de e que no sabemos cuánto es, y en el eje de las x, la n. Entonces haríamos una gráfica como siempre hemos hecho, XY, digamos, donde el X sería la abscisa y el E que iríamos calculando sería la ordenada, ¿verdad? El Y, la variable dependiente. En matemática vamos a ver que más adelante vamos a encontrar 7 indeterminaciones que luego las vamos a poder ir levantando esas determinaciones y vamos a ver cómo se calculan. Ya vamos a hablar con más detenimiento de esas 7 indeterminaciones. Pero vamos a hacer un pequeño adelanto para entender cómo funcionaría esta ecuación. Vamos a hacerlo con una indeterminación que es muy, muy sencilla de entender. Si yo tengo una función f, una función g, y esas dos funciones las multiplico, y resulta que cuando x se me hace muy grande, la f se hace muy grande y la g se hace muy chica, yo no sé cuánto me va a dar el resultado. O vamos a hacerlo muy coloquialmente, para que lo entendamos. Después ya lo vamos a hacer con más rigor matemático. O sea, si yo multiplico dos números, ¿sí? El A y el B. O yo sumo dos números. Si yo sumo dos números grandes, yo sé que el resultado mío van a ser dos números grandes. Yo no tengo ahí una indeterminación, porque yo sé que el resultado es grande. No hay lugar a duda eso. Ahora, si yo resto dos números grandes, yo no sé el resultado cuánto va a ser. Porque depende cuán grande es uno y cuán grande es el otro. Yo siempre les doy el mismo ejemplo. O sea,
Si yo tengo en el banco, no sé, en mi cuenta corriente, 15 millones de dólares, y yo tuviera eso nada más, yo diría que soy rico. Ahora, si yo en el banco debo 10 millones de dólares, yo diría que estoy en la quiebra. Ahora, si yo en el banco tengo 15 millones de dólares por un lado y debo 10 millones de dólares, y bueno, todavía estoy bien porque tengo 5 millones a mi favor. O sea, depende cuánto, si hago A menos B, depende cuánto valga A y cuánto valga B para que el resultado me pueda dar un resultado negativo, un resultado cero, un resultado chico positivo, un resultado grande positivo. Me puede dar cualquier cosa. Entonces, en el caso de una función, como las funciones van cambiando, es algo dinámico, va cambiando, depende del X que uno va tomando, entonces tenemos que ver cómo se comporta una función con respecto a la otra. Por eso que es una indeterminación matemática, porque a simple vista no puedo saber cuánto me va a dar. Tengo que hacer un análisis más profundo. Pasaría algo similar con el producto. Si yo hago el producto de un número finito, no sé, 4 y 2 me da 8, me va a dar otro número finito. Yo sé el resultado cuánto me va a dar, por lo menos en términos cualitativos. Ahora, si yo tomo un número finito y lo multiplico por un número muy, muy, muy chiquito, eso también voy a saber cuánto me da. Me va a dar algo muy chiquito, porque ese número lo puedo hacer tan chico como yo quiera. Lo mismo sería si yo agarro un número finito por un número muy grande. Yo sé que eso me va a dar muy grande, porque ese número grande lo puedo hacer tan grande como quiera. El problema se nos presenta si yo tengo una multiplicación donde tengo un número chico y un número grande y lo quiero multiplicar. Entonces, en principio, no sé si eso me va a dar chico, mediano o grande. Depende la relación que haya entre ambos números. ¿Sí? Como siempre decimos, estamos haciendo una interpretación un tanto errónea, porque no podemos hablar de números, sino estos son funciones, que son funciones infinitesimas, etcétera, etcétera. Pero para que lo entendamos así, muy coloquialmente, muy rápidamente. O sea, en principio, una indeterminación matemática es eso, que uno a priori no puede saber cuánto le va a dar el número. O sea, porque puede dispararse para el menos infinito, para el más infinito, para un número concreto. ¿Eh? Eso es lo que sería una indeterminación. La palabra lo dice, está indeterminado. Tenemos que hacer un análisis más profundo. Acá pasa algo similar. Fíjense lo que nos ocurre aquí. Yo tengo el número E. Este número E lo hemos definido como el 1 y le sumamos algo, 1 sobre n. Y todo eso lo elevamos a la n. Y por otro lado, acá me está diciendo que n es muy grande, o sea, tiende a infinito. Entonces, uno podría plantear las dos cosas que serían válidas, los dos planteamientos. Uno podríamos decir, bueno, fíjense, si nosotros a 1 le sumamos algo, esto va a ser mayor que 1. A lo mejor 1 y un poquitito más, pero más que 1. Si este n es muy grande, quiere decir que esto lo multiplicamos muchas veces por sí mismo. Y nosotros sabemos que si a un número mayor que 1, no sé, el 2, lo multiplicamos 3 millones de veces, se nos hace un número grande. Y si al 1,5 lo multiplicamos 1.000.000 de veces, también se hace un número grande. El problema está que si al 1, exactamente al 1, lo multiplicamos 1.000.000 de veces, nos sigue dando 1. Entonces, por un lado, cuando nosotros tengamos un n muy, muy grande, esto se va a repetir muchas veces. Al repetirse esto muchas veces, tendería a este resultado a hacérmelo muy grande. Pero a medida que este n es grande, este n también es grande.
Y al ser este n grande, como yo hago 1 dividido n, esto es muy chiquito. Entonces, a medida que el n lo hago grande, por un lado, hace que esto se repita muchas veces. Pero por otro lado, esto es casi 1. O sea, a medida que el n es más grande, o sea, si el n valiera 2, esto es 1,5. Mientras que si el n vale 10, esto es 1,1. Y si el n valiera 100, esto es 1,01. Entonces, por este lado, a medida que el n crece, esto se va más parecido al 1. Y por otro lado, me lo repite muchas veces este exponente. Me lo multiplica muchas veces. Entonces uno puede entrar en el dilema. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Este factor o este? ¿Cuál pesa más? ¿Este o este? Porque si este pesara mucho y este no pesara tanto, que yo puedo lograr que este en vez de ser 1,000001 fuese 1,1 y este es muy grande, esto se me va al infinito. Ahora, si esto pesa mucho de tal manera que esto enseguida hace que esto casi sea automáticamente 1, no importa que el n que tome sea grande porque va a seguir siendo 1. ¿Qué conclusión podría llegar yo? Que esto en principio podría oscilar entre 1 e infinito. ¿Sí? O sea, yo sé que menos que 1 esto no va a ser. Pero puede llegar a dispararse al infinito. Bien. Por eso esto es una indeterminación. Tenemos que hacer un análisis más profundo, no este análisis que estamos haciendo, para darnos cuenta que esto, a dónde tiende o si tiende a algún número cuando n tiende a infinito. Para eso, una de las cosas que se analizan son a través de series, cosa que nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a aceptar que este número no va a ser mayor que 1, pero no crece indefinidamente. Es como que va teniendo una cota. Y esa cota es que va a ser 2,718,2 y así sucesivamente. O sea, nunca este número, por decir algo, va a ser mayor, nunca va a llegar a 2,8 ni va a ser menor que 2,7. Pero tampoco este número nunca va a ser mayor que 2,72, pero tampoco va a ser menor que 2,71. Tampoco va a ser nunca mayor que 2,719, pero nunca va a ser menor que 2,718. Este número es un número irracional que tiene infinitas cifras aquí, por eso es un número irracional, que en general uno, para los cálculos, cuando uno tiene que usar ese número y necesita sí o sí darle un valor, como uno cuando trabaja con pi, uno dice 314 o a veces uno dice 31416 y quiere mucha precisión, en general uno habla, cuando habla del número como 271 o 27182 o 272. O sea, es más exacto decir 272 que 271. En general uno dice que el número E es 2,72 o si trabaja con 4 cifras, 2,7182. En general uno no trabaja más que con 4 cifras significativas de ese número. Como en pi muchas veces uno toma 3, 14, 16 y no trabaja con más de 4 cifras. ¿Sí? Bien, entonces, este número, si a un 1 uno le suma algo muy chiquito y todo eso lo eleva a algo muy grande, eso nos va a dar aproximadamente este famoso número E. Por lo tanto,
E es igual al límite, para n que tiende a infinito, de esta expresión. ¿Sí? Bien. O sea, a ver, ahí yo dije algo que a lo mejor se entendió mal. O sea, E no es esto. ¿Sí? E es el límite de esto. ¿Sí? Porque si no tendríamos que tomar una sucesión para encontrar el E. Ahora, el límite de esto sí es E. Bueno, ya hasta aquí, con el teórico que hemos desarrollado, estaríamos en condiciones de resolver todos los ejercicios de límite que plantea Sadowski. Solamente nos restarían un tema, que es el tema que vamos a ver en el próximo video, que es asíntotas, y con eso ya daríamos por terminado la parte teórica del límite. Nos vemos en la próxima.